la suficiencia de la gracia de Dios. La suficiencia de la gracia de Dios. Y vamos a tener como pasaje la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Ciertamente, escribe el apóstol Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para poder introducirnos a la comprensión de este pasaje, por demás se puede decir profundo, tenemos que ubicarnos un poco dentro del contexto histórico. El apóstol Pablo era un hombre tan humilde que no le gustaba jamás hablar de sí mismo. Nunca quería traer la atención sobre su persona, ni en el púlpito, ni en sus estudios, porque no le gustaba alabarse a sí mismo, mucho menos jactarse de sus dones, o de sus visiones, o de sus experiencias espirituales con Dios. Por causa de esta razón, muchos falsos maestros lo comenzaron a atacar y comenzaron a propagar por ahí los rumores de que el apóstol Pablo, él no tenía experiencias espirituales. Murmuraban y diciendo: ¿cómo puede Pablo llamarse apóstol si nunca ha tenido visiones, ni sueños, ni milagros, ni revelaciones de Dios? Pablo pues entonces tuvo la necesidad de defenderse ante sus críticos y al mismo tiempo salvar a la iglesia de Corintio de los falsos maestros. Esta es la razón por la cual en este pasaje, después de 14 años que él tuvo una experiencia por demás increíble, en la que fue llevado al cielo, sacado de su cuerpo y llevado a la presencia de Dios, 14 años después, él la comparte porque le es la imperiosa necesidad de hacerlo. O sea que durante 14 años a nadie le contó lo que le había sucedido, porque lo guardó como una experiencia muy personal entre Dios y entre él. Esta es la razón, repito, por la cual ahora comienza a compartir sus experiencias, porque no tenía opción alguna. Dice el versículo 1, ciertamente, y así es como comienza: no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Él era un hombre que había sido llamado por Dios, a quien el Espíritu Santo se reveló a él. Lo recordamos en Hechos 9, en el camino a Damasco, cuando iba en su caballo, lleno de odio, lleno de amargura, persiguiendo a los cristianos, cuando un rayo de luz lo tumba del caballo y oye una voz que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. En otras palabras, te vas a romper la cabeza antes de que quieras tumbarla a topes y te puedes descalabrar.
Pelear contra Dios es estar dando de coces contra el aguijón. En el versículo del 2 al 6 comienza Pablo a relatar esta experiencia espiritual inimaginable, increíble y maravillosa, pero repito, que la comparte 14 años después. Y miren ustedes la humildad de este hombre de Dios, de la manera como la comparte. Vean que no usa el pronombre personal en primera persona. Dice, conozco a un hombre en Cristo. No dice, yo Pablo. Y sabemos que él está hablando de su persona, pero él no quiere ponerse en primer pronombre personal, yo Pablo. No quiere aparecer, ¿verdad? Como Pablo, yo Pablo, sino como un hombre simplemente en Cristo, como cualquier otro de quien Dios tuvo gracia y misericordia. Parece ser que Dios le permitió esta experiencia de que se lo llevara al cielo 14 años antes y 2 años antes de que él comenzara su viaje misionero. Dios lo estaba preparando con esta experiencia, como lo vamos a estudiar profundamente en esta tarde, para el difícil ministerio al cual Dios le había llamado. Voy a leer rápidamente en Hechos 9, versículos 15 al 16, las palabras que Cristo mencionó cuando llamó a Pablo. El Señor le dijo, Hechos 9:15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Un hombre a quien Dios escogió como un instrumento, a donde ya no le permitió Dios en primer lugar casarse. Era un llamamiento tan especial el de Pablo, que los pocos años que le quedaban de su vida los iba a emplear en 3 viajes misioneros, dándole la vuelta al Asia Menor y al sur de Europa, y donde él no tendría tiempo de educar hijos, ni mucho menos velar ni cuidar a una esposa. Él había sido casado antes, como lo sabemos, era viudo. Como sabemos que era viudo, porque él pertenecía al Sanedrín y había sido educado con Gamaliel, uno de los más grandes maestros judíos del judaísmo antiguo, y para pertenecer al Sanedrín se tenía que ser casado. La Biblia no nos revela cuándo quedó viudo ni cuándo murió la esposa. La situación es que desde el momento que Dios lo llama, lo escoge para una misión muy especial. Y vemos que esta misión era sufrir golpes, naufragios, latigazos, encierro, la cárcel, y finalmente Pablo muere en el Coliseo romano, como todos los apóstoles que siguieron a Jesucristo. Entonces Pablo comienza a narrar esta experiencia que anteriormente otros hombres y después de él la tuvieron. ¿Quiénes en el Antiguo Testamento fueron llevados al cielo? Bueno, sabemos que Enoc. Nada más que Enoc ya no regresó, fue arrebatado y allá se quedó. Otro que fue llevado al cielo fue Elías. Vinieron carros de fuego de Dios y lo arrebataron en frente de Eliseo, Segunda de Reyes 2, y se lo llevaron al cielo, pero tampoco regresó Elías. Y después vemos al profeta Ezequiel, que fue arrebatado y llevado al pasado, fue transportado al pasado. Estaba Ezequiel con todos los judíos llorando: ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Y por qué ha sucedido esto? ¿Y por qué nos juzgó Dios? ¿Y por qué nos está yendo tan mal por la cautividad babilónica? Entonces el Espíritu Santo toma Ezequiel capítulo 9, 10 y 11, y lo saca de esta dimensión y lo transporta al pasado, y le dice el Espíritu Santo: te voy a llevar para que te asomes al templo y veas lo que los sacerdotes estaban haciendo. La causa por la cual el pueblo ahorita está chillando y sufriendo es por pecados del pasado. Y lo lleva al pasado y le permite ver a Ezequiel todo lo que en secreto los líderes espirituales de Israel estaban haciendo. Entonces él fue sacado de su cuerpo, llevado al pasado y vuelto a regresar otra vez. Otro hombre que Dios también se llevó al cielo fue al apóstol Juan. Al apóstol Juan en Apocalipsis 4 dice: oí una voz que me dijo: sube acá, así como si fuera el primer piso de una casa, sube acá.
Y de repente Juan, en la isla de Patmos, él estaba prisionero bajo el emperador romano, es sacado de su cuerpo y llevado al cielo. Y Juan dice: vi un trono alto y sublime, con un arco iris alrededor, con colores refulgentes como las piedras preciosas, con 4 seres vivientes, 24 tronos con 24 ancianos, que decían: santo, santo, santo es el Señor. Y vemos que Juan comienza a relatar lo que él vio en el cielo, pero Juan también regresó a la tierra. Entonces Dios es poderoso, ¿verdad?, para sacar a cualquiera de su cuerpo, llevarlo al cielo y darle visiones, pero no solamente para que tenga visiones, sino para cumplir propósitos muy santos y muy sagrados conforme a su plan eterno en Jesucristo. Pablo pues es sacado de su cuerpo, y dice aquí en 2 Corintios 12 que él no estaba seguro si había sido sacado del cuerpo o con todo y su cuerpo había sido llevado al cielo. Pero él mismo escribió posteriormente que la carne y la sangre no pueden heredar corrupción. Así que él no pudo haber ido en su cuerpo al cielo, porque la carne y la sangre no pueden salir de esta dimensión, porque este cuerpo fue diseñado para vivir bajo estas 4 dimensiones en las cuales vivimos. Y otro hombre que fue sacado también fue Isaías. En el capítulo 6 dice que fue sacado de su cuerpo y llegó al cielo, y vio ahí un trono alto y sublime, los querubines, y gritó: inmundo soy de labios, ten misericordia de mí, Señor. Estas experiencias celestiales, ¿cuántos quisieran tenerlas? Nadie levanta la mano y dice: yo quisiera ir al cielo. ¿Saben por qué la levantaron? Porque no saben lo que están pidiendo. No saben lo que están pidiendo, porque no se imaginan el precio que hay que pagar. Nadie se imagina el precio que paga un líder, un apóstol de Jesucristo. Mucha gente nos ve, ¿verdad?, y aquí arriba y esto y el otro, y nadie sabe, ¿verdad?, el trasfondo del precio que muchos de nosotros tenemos que pagar para poder permanecer de pie y seguir con el rostro enfrente, sin tener nada de qué avergonzarnos delante de Dios. Y mientras más grandes sean tus experiencias y más cercano estemos a Dios, más cosas y más demandas y más responsabilidades tendremos que cumplir. A mayores privilegios, más grandes responsabilidades. Y eso es lo que muy poca gente ha podido entender. Todo lo quieren ahora a la marucha, instantáneo, y quiero tener esto, y que se me aparezca el Señor, que me toquen y que me caiga al suelo, que se me aparezca un ángel y que tenga esta experiencia, y todo lo quieren solamente para sentir, para a ver qué se siente. Si no es la montaña rusa ni Reino Aventura. Esto es algo totalmente serio, como lo vamos a ver a continuación. Vemos pues a continuación en el versículo 4 a dónde dice Pablo que fue arrebatado. Fue arrebatado al paraíso. Esta palabra paradeisos en el griego significa lugar de descanso, lugar de tranquilidad, lugar de reposo. Esta palabra paraíso se usó cuando Cristo narró la historia del rico, de Lázaro y el rico, que mientras uno estaba en la vida aprovechándose de los pobres y explotando a los pobres, el otro pobre mendigo estaba comiendo las sobras que caían de la mesa del rico, y los dos murieron. Y dice la Biblia que uno fue llevado hacia arriba y otro fue llevado hacia abajo. Pero esta parte de arriba estaba en el centro de la tierra, por lo que no era arriba, era abajo, porque se creía que era el cielo, pero era en el centro de la tierra, en un lugar que se llamaba el Sheol. En el Antiguo Testamento, todos los espíritus, de los buenos y de los malos que morían, descendían al centro de la tierra, todos, buenos y malos. Y nadie sabía qué había ahí en el centro de la tierra, más que era un lugar de la sepultura o el lugar de los muertos, que es lo que significa la palabra hebrea Sheol. Viene Cristo y nos corre las cortinas y nos enseña que ese lugar en el centro de la tierra estaba dividido por una cima. De un lado estaban los que estaban en el paraíso, o también se le llama el seno de Abraham, y del otro lado estaba el infierno, o la palabra griega el Gena.
los que estaban en el infierno podían ver a los que estaban en el paraíso. Y pedían a gritos que por favor les dieran algo de beber, que por favor fueran arriba a la tierra, que le hablaran a los papás, a los hermanos, que no bajaran a ese lugar horrible que se llama el infierno. Pero ellos no podían ya por toda la eternidad pasar al otro lado, y los que estaban en el lado del paraíso estaban esperando desde Adán. Adán no se murió y se fue al cielo, descendió al Sheol. Desde Adán hasta la muerte de Cristo, todos descendieron al paraíso, los justos. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, su cuerpo lo enterraron. Y ahí se quedó su cuerpo físico envuelto en la túnica con algunas especies para que no creían que se iba a echar a perder el cuerpo, ¿verdad? Porque la sangre se comienza a corromper, aunque el cuerpo de Cristo nunca se hubiera podido descomponer porque su sangre era perfecta, no tenía pecado. Lo envolvieron y entonces Él sale de su cuerpo en espíritu y baja el espíritu de Cristo. Durante los 3 días que estuvo en la tumba, su espíritu baja al centro de la tierra al anunciarles a los espíritus encarcelados, 1 Pedro capítulo 3, su victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Y a todos los que estaban en el paraíso se los lleva Cristo, Efesios 4, subiendo a lo alto, se llevó cautivo a la cautividad, y a todos los que estaban en el paraíso se los llevó y entró con ellos al tercer cielo, al lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, al lugar donde estaba el Padre, a presentar su sangre y a poder ahora sí darles entrada a todos esa legión de justos a la entrada de su Padre, donde ahorita ellos se encuentran. O sea que desde la muerte de Cristo hasta el siglo XXI, donde nos encontramos, los que han muerto después de la resurrección de Cristo ya no bajan al centro de la tierra, los justos, sino que ausentes del cuerpo, 2 Corintios 5, presentes en el Señor. Nos morimos, se deshace nuestro cuerpo, nos cantan los mariachi, las golondrinas, te meten en el ataúd, te lloran, te hacen una estatua, lo que sea. Los que se salen del cuerpo no vuelven a ver nada absolutamente, nos vamos derechito a la presencia de Dios. Pero los que mueren ahorita de Cristo en nuestros días, sin Cristo y en pecado, bajan al centro de la tierra, donde solo se quedó el infierno. O sea que el infierno sigue estando en el centro de la tierra. Junto al infierno hay otro lugar que se llama el abismo. Y en el abismo no habitan espíritus humanos, ahí habitan espíritus de demonios. Y hay otro lugar que se llama las prisiones de oscuridad, o el Tartarus, donde están encerrados los ángeles que violaron la genética en Génesis 6 y están esperando el día del juicio hasta después del milenio. Así que hay 3 prisiones en el centro de la tierra: el infierno, el abismo y el Tartarus o el Abadón. Entonces, esto es lo que la Biblia nos muestra. Y cuando Pablo fue arrebatado al cielo. Ahora el paraíso está ¿en dónde? En el cielo. Vean ustedes en Juan capítulo 14 lo que el Señor Jesucristo les consoló diciéndoles a los discípulos. Juan 14, Cristo se iba a ir ya de ellos, se iban a quedar solos. El Espíritu Santo iba a bajar y los iba a acompañar hasta el día de su muerte, como lo está con nosotros. Pero en este periodo donde Cristo ya no iba a estar con los discípulos, les dijo estas palabras en Juan 14: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crean también en mí. O sea, mientras estamos en el cuerpo, amados santos, no dejemos que nadie nos robe nuestra paz, nuestra tranquilidad. Vamos camino, vamos en la barca navegando con vientos contrarios, tenemos que seguir remando. No permitamos que las tormentas de la vida, ni las lluvias, ni el granizo, ni los ríos, ni la caída del petróleo, ni la caída del dólar, ni la pornografía, ni la inmoralidad, ni la Sodoma y Gomorra en la que estamos viviendo actualmente, no permitamos que nada, ninguna cosa nos separe del amor que es en Cristo Jesús. No permitas que tu corazón se turbe. Esta palabra turbarse significa agitado, incierto, intranquilo. Mantengámonos en paz, mantengámonos con esa paz que sobrepasa todo entendimiento hasta que Cristo venga, porque si creemos en Cristo, estamos creyendo en Dios. Y miren lo que dice Cristo a continuación: en la casa de mi Padre
Y allá no se refiere al centro de la tierra. En la casa de mi Padre, o sea, donde mi Padre está, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a qué cosa? A preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Este paraíso, pues, al que Pablo fue arrebatado, es al mismo cielo, al tercer cielo, a donde fue arrebatado el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Ahora, dice la Biblia también en 2 Corintios 12, regresamos a nuestro pasaje, que estando en el paraíso, estando en la presencia de Dios, no oyó hablar castellano, ni otomí, ni chichimeca, ni hebreo, ni italiano, ni inglés, ni alemán. Oyó palabras inefables. ¿Qué significa esto? Que no se pueden expresar en el idioma en que hablamos. ¿Se imaginan ustedes esto? Les voy a explicar más o menos para que entiendas. A un ciego, ¿cómo le puedes decir de qué color son las nubes? Mira, cieguito, son como el algodón. Así blanco, blanco, terso, terso. El algodón te va a contestar. ¿Y qué es el algodón si tampoco ha visto el algodón? ¿Cómo podemos tener un punto de referencia con alguna persona que no ha podido contactarse con aquello que le queremos explicar? Explícale a un niño de 3 años cómo vienen los niños al mundo. O explícale a un niño de 4 años la raíz cuadrada, matemáticamente hablando. Aunque tuviéramos las palabras, no podríamos expresarle por causa de su entendimiento. O sea que cuando Pablo subió al cielo, algo en su cerebro se abrió, que se le destapó. Decía Einstein, el gran científico nacionalizado norteamericano, Alberto Einstein, que teníamos desarrollado el 6 o el 7% del IQ, del intelecto, el coeficiente intelectual. 6-7%. Tenemos casi más del 90% en el cerebro apagado, cerrado por el pecado. E imagínense ustedes, Adán tenía el 100%, pues Pablo sube al cielo y se le destapa quién sabe qué por ciento, pero comienza a ver y a oír cosas que cuando regresó aquí a la tierra, aunque les quiera decir lo que vi, lo que oí, no tengo palabras, no existen en el diccionario de la lengua y la literatura española palabras que pueda usar para decirles lo que oí en el cielo. ¿Ya? Hasta ahí nos podemos quedar. Seguimos adelante. Esta revelación fue tan maravillosa del apóstol Pablo que dice que él no quería gloriarse, versículo 5, sino en sus debilidades, porque no quería ser insensato. Ahora bien, cuando Pablo aterriza aquí en la tierra, ay Dios mío, esto me ha traído, pero de veras, hasta el sueño me ha quitado. Para que la grandeza de las revelaciones, para que aquellas cosas que yo pude, que se me descubrieron, para que todo aquello que yo vi, para que todo aquello que yo oí, al bajar a la tierra, no me comenzara yo a sentir especial, no me comenzara yo a sentir que soy diferente a los demás y que yo soy el escogido, yo soy aquel, la última Coca-Cola del desierto, para que las cosas y la experiencia mística que tuve con Dios no pudiera exaltarme. Ahí fue donde yo me detuve cuando estaba orando con Dios, meditando en este pasaje, y yo le pregunté a Dios: oye Dios, ¿pero es acaso este Pablo el que habló en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Es este Pablo el que está diciendo que había la posibilidad en su naturaleza caída y corrompida de poder algún día creerse algo o pensar demasiado de sí mismo o creer que era especial, a pesar de su humildad que tenía. Y Dios me respondió: así es. Porque el que piensa que está firme, mire que no caiga. No importa lo grande que hayamos visto de Dios y la experiencia que hayamos tenido, que hablaste en lenguas, que se te apareció el ángel Gabriel, que navegaste, que te fuiste, que viste al diablo, que viste los demonios, etcétera, etcétera. Nunca te creas algo especial por el sueño o por el don que tienes, porque no eres nada más que todos somos siervos inútiles, indignos, que por la gracia y la misericordia de Dios somos lo que somos. Ninguno de nosotros somos especiales más que Jesucristo. Todos somos instrumentos de Dios, y Dios hace con cualquiera de nosotros lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Porque el orgullo está ahí arraigado. Ahí está lo más profundo de nuestra raíz y de nuestras fibras de la naturaleza corrompida. Ahí está. Y el orgullo es una fuerza maligna que te llega a hacer creer que ya eres algo, o que porque tienes bonita voz, o porque cantas, o porque eres bello, o porque eres guapo, porque tienes dinero. Es eso que nos hace exaltarnos y hacernos creer algo más que los demás. Es el orgullo que te hace ser racista y que crees que eres mejor que los negros, o que eres mejor que los indios, o que eres mejor que tienes ojos azules, o que eres blanco, que porque tienes dinero, o porque tienes Mercedes Benz y el hermano tiene bochito. Es ese que te hace caminar así en tu Mercedes, sin voltear a ver a nadie. Es esa intención que te hace aprovecharte, ser arbitrario, ser déspota con los demás. Es esa fuerza maligna dentro de nosotros que ahí está presente dentro de nuestra alma. Y en cuanto llegamos a creernos o a pensar algo que no es algo cuerdo a los ojos de Dios, Dios entonces, para contrapesar, Pablo, te di revelaciones tremendas, pero te me vas a levantar. No, te me vas a levantar. Yo conozco que el corazón es perverso y engañoso. Y para que no te me levantes, ni te me exaltes, ni nunca te me llegues a creer papucho de papuchos, te voy a hacer un contrapeso para que te mantenga equilibrado. Y ese contrapeso en tu vida va a ser la aflicción. Vas a mantener durante toda tu vida algo que te va a hacer sufrir, y no te lo voy a quitar, porque el problema no está tu enfermedad, sino tu problema va a estar en que en esa enfermedad yo no esté contigo. Pero quiero decirte, Pablo, bástate mi gracia. No te preocupes por esa aflicción que tienes con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con el dinero. Eso no es problema. Preocúpate que en tu aflicción esté yo contigo. Mi gracia. Mi gracia. Porque si tenemos gracia, de la gracia de Dios en nuestras vidas, con mi Dios asaltaré muros y derribaré ejércitos. Y aunque ande en valle de sombras y de muerte, no tendré miedo, porque tú estarás conmigo. Preocupémonos durante toda nuestra vida, no por lo que nos aflige ni por lo que nos hace falta. Preocupémonos si Dios está con nosotros. Cualquiera se hubiera vanagloriado de haber sido al cielo, pero Pablo no quería ser juzgado por estas cosas que Dios le había manifestado. Veamos rápidamente en el versículo 7 el análisis griego de las palabras, porque la palabra aguijón es la palabra skolopos en el griego, que significa una punta afilada que hiere como espina. La palabra aguijón es skolopos en el griego, punta afilada que hiere como espina. Pablo tenía un dolor agudo en su cuerpo, no sabemos qué tipo de dolor era, pero era como algo que lo punzaba,
algo que estaba continuamente ocasionándole este dolor. La palabra mensajero es angelos, que significa enviado o mensajero. Aquí Dios usa a un ángel caído para que se encargue de atormentar a Pablo y de mantenerlo afligido y humillado, para que cada vez que Pablo quisiera pensar algo mucho más alto del mismo, recordara que necesitaba siempre depender de Dios. ¿Por qué muchas veces Dios permite la adversidad a nuestras vidas? ¿O por qué muchas veces Dios permite problemas con nosotros como padres, con nuestros hijos? ¿O por qué permite Dios muchas veces problemas en tu negocio? Todos estos problemas adversos que aparentemente parecen que es un daño que nos quieren hacer, no lo es a la luz de la Biblia, porque todas las cosas contribuyen para nuestro bien. Si nosotros tenemos esa perspectiva bendita de poder ver a Dios y decirle como Job: en este momento yo no entiendo qué me está pasando, siento que me traga la tierra, siento que es un problema demasiado grande. Yo a veces que le he dicho a Dios: Padre, tú sabes cuánto puedo aguantar. Así le he dicho a Dios: tú sabes cuánto puedo yo resistir. Y yo sé, Señor, que tu palabra dice en 1 Corintios 10:13 que ninguna prueba hay en mi vida que no sea humana, sino que nunca me pondrás una prueba que yo no pueda aguantar. Y eso me sostiene. O sea, no hay ninguna prueba que un chocho. No hay una sola prueba que Dios permita venir a nuestra vida que nos pueda derrumbar, si Él está con nosotros. Si Él está con nosotros, podemos aguantar y conquistar muros y asaltar muros y derribar ejércitos y seguir luchando y seguir luchando y seguir avanzando, porque la gracia de Dios nos acompaña. La palabra carne es la naturaleza corrompida humana. Este aguijón, este dolor que Pablo no era un dolor moral o mental o espiritual, era un dolor físico, era una dolencia física, era un problema físico que Pablo tenía. Muchos dicen, he oído, que era un problema oftalmológico, o sea, de los ojos, porque en Gálatas escribe y les dice: mirad con cuáles grandes letras les escribo. Puede ser en los ojos, pero todo es verdad, especulación. No sabemos a ciencia cierta qué tipo de enfermedad o de dolor le permitió Dios tener. Y la palabra abofetear es la palabra griega colapiso, que significa golpear con el puño. O sea, vemos que es algo que sentía así Pablo en su cuerpo, algo que lo estaba atormentando y causándole aflicción continua. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué se nos exhorta? Es Pablo el que escribió esta carta a los romanos: que tengamos cuidado de no pensar más allá o más alto de nosotros mismos de lo que somos. El día que tengas dinero, nunca te vayas a enorgullecer del dinero, porque no lo oíste tú, te lo dio Dios. El día que tengas un logro y que alcances una carrera, dale gracias a Dios que te dio papás o el dinero para alcanzar esa carrera que no se los dio a otros. El día que tengas algún éxito en la vida, no te vanaglories, porque todos los que llegan al éxito, deportistas, artistas de cine, cantantes, políticos, filósofos, todos los que alcanzan el éxito sin Dios, al llegar ahí arriba se enferman, se descomponen, porque el poder descompone, la gloria, el aplauso, los halagos vuelven locos a los artistas. Hasta en el psiquiátrico acaban muchos de ellos. A deportistas, a políticos. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para alcanzar nada en la vida sin Dios. Separados de Él, nada podemos hacer. Nada. ¿Qué es nada? Nada. Nada.
Y Pablo en el versículo 8, regresamos al versículo 8 de 2 Corintios 12, le pide a Dios 3 veces: Dios, quítamelo. Señor, quítamelo. Oh Señor, quítamelo. Ya no lo aguanto. Quítame este marido cocodrilo que tengo. Prefiero que te lleves a este hijo mío. Quítame esa hija, o quítame aquello, Señor, o que este dolor, por favor, te lo suplico. ¿Cuántas veces hemos nosotros rogado por eso y no te ha quitado Dios a tu esposo o a tu esposa, o a ese hijo o esa mamá o ese jefe de tu trabajo? Y Dios ha dejado que lo tengamos, porque el propósito de Dios nunca es sacarnos de la tribulación, sino en medio de la tribulación demostrarnos que podemos ser más que vencedores. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Daniel de los jóvenes que echaron al horno de fuego? Eran 3 y cuando se asomaron al horno eran 4. Y cuando lo sacaron del horno, bueno, ni los botones les olían a ceniza. Parecía como que venían de Cancún. Que no, parece que no habían venido de una prueba tan tremenda como era un horno. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Que al salir del horno estuvieran todavía mucho más frescos que cuando entraron. La respuesta es que en el horno alguien estuvo con ellos. Cuando tú atraviesas una prueba y Dios está contigo, al acabar la prueba, te ve la gente que ni siquiera se imaginó en qué prueba pasaste. No hay un rastro de amargura en tu vida ni de rencor, simplemente porque en esa prueba la pasaste con el Señor junto a ti. Pero todos aquellos que pasan pruebas y que en esa prueba Dios no estaba con ellos, cuando salen de la prueba, sin excepción, salen amargados. La amargura es el primer síntoma que un ser humano manifiesta cuando él está viviendo sin Dios. La frustración, la amargura, la desesperanza, la desesperación. Y Pablo entonces oye la respuesta de Dios: bástate mi gracia, porque mi poder, mi querido Pablito, se perfecciona en tus debilidades. Podemos encontrar por lo menos 3 razones por las cuales Dios rehusó, y también tal vez a tu vida o a mi vida, no nos quite algunos aguijones que algunos tenemos. El primero fue porque Dios lo quería proteger del enorgullecimiento, del orgullo espiritual. Esto es una asombrosa revelación porque nos muestra, repito, el grado tan profundo de corrupción que creemos que ya estoy crucificado con Cristo, ya soy Jesús, ya nada hasta que nos muramos. Tendremos la naturaleza caída y corrupta, y ahí cuando tengas 90 años de edad vamos a seguir luchando. Ya antes de que nos lleven al panteón vamos a seguir luchando hasta el último suspiro contra el pecado. Es una guerra hasta la muerte, hasta que muramos y resucitamos y dejemos este cuerpo corruptible en la tumba y se nos entregue el nuevo cuerpo. Hasta ese momento seremos libres eternamente de la presencia del pecado. Así que nunca te confíes, jamás, en la altura espiritual que has alcanzado. Cuídate, porque puedes caer, y mientras más alto subas, de más alto te caes. En segundo lugar, Dios le quería revelar su poder a Pablo. Mientras más débil fuera Pablo, más era glorificado Dios. Bástate mi gracia, o sea, la presencia de Dios en la vida de Pablo, el amor y las bendiciones eran suficientes para que Pablo soportara el sufrimiento. Esta palabra bástate es preciosa. Es la palabra arquei, que significa poder suficiente o fortaleza para enfrentar cualquier peligro.
O sea, la gracia que Dios nos da. Esa fuerza espiritual que solo viene del cielo, no del psiquiatra, no de los tranquilizantes, no de las drogas, no del consuelo del doctor a corazón, no de Walter Mercado, no de nadie. Es algo que viene del cielo nada más y que Dios quiere que tú experimentes y que es real. Es real. Pero hasta que no pasamos esa prueba, no podemos descubrir que es real. Y es esa prueba, es ese poder que Dios nos da para decirnos que con esa presencia podemos enfrentar cualquier cosa en la vida. Cualquier cosa en la vida. Porque ni lo alto, ni lo presente, ni lo invisible, ni lo visible, ni demonios, ni la desnudez, ni la pobreza, ni la espada, ni la persecución, ni la muerte de mi esposa, ni la muerte de mi esposa, ni la muerte de mis hijos, nada, ni nadie, nunca nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, 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 nada. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Mientras más débil seamos, mayor oportunidad tendrá Dios de mostrar en nosotros su poder y su fortaleza. Una persona autosuficiente es lo contrario a una persona débil espiritualmente. No necesita a Dios. Cuando reconocemos que somos insuficientes, inútiles, tontos, incapaces de educar una familia, incapaces de ser padres, incapaces de ser esposos, incapaces de ser esposas, incapaces de ser buenos ciudadanos, cuando reconocemos nuestra insuficiencia, es cuando su poder puede perfeccionarse en nuestra vida. Porque es cuando eso nos hace acercarnos a Dios y decirle: Padre, yo sin ti, separado de ti, no puedo educar a mi familia. Separado de ti, no puedo amar a mi esposa. Separado de ti, no puedo ser buen hijo. Separado de ti, no puedo ser buen ciudadano. Padre, te necesito, como el siervo clama por las corrientes de agua. Mi alma tiene sed de ti, Dios. Oh Dios, mi alma clama por ti, oh Dios. Ahí es cuando Dios desciende, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas y volarán y no se cansarán. Por cuanto en mí has esperado, yo también te libraré. Te pondré tus pies sobre la roca y jamás, nunca, nunca te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. En 2 Samuel capítulo 22, David aprendió esto cuando estaba harto de la persecución de sus enemigos, de las traiciones, de las calumnias, de los chismes, de las murmuraciones. Y él escribe casi antes de morir estas palabras en la segunda carta de Samuel, capítulo 22, versículo del 2 al 3. Y dijo David: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Versículo 32 al 36. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que ciñe de fuerza y el quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme. ¿Dónde? ¿Quién es el que nos sostiene cuando llegamos al éxito y cuando alcanzamos la cima? ¿Quién? Dios. Pero si estamos en las alturas y alcanzamos la montaña, sin Dios nos derribamos. Él es el que nos hace estar firme en las alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Él es el que perfecciona su poder en nuestras debilidades. Cuando tú llegues hoy en la noche a tu casa y le digas y caigas de rodillas y le digas a Dios: Padre, Señor, ya no puedo en mi matrimonio con mi esposa. Oh Dios, ya no puedo con mi hijo, ya no puedo con mi hija, Señor, y comiences a llorar. Y comiences a reconocer tu debilidad, tu insuficiencia para poder tener sabiduría y darle una solución a ese problema. Cuando Dios nos ve así quebrantados y contritos,
reconociendo que estamos levantando al cielo y que le estamos diciendo: solo tú puedes hacer esto, solo tú puedes cambiar las vidas. Yo no soy Dios, yo no soy tu Dios, tú eres el que puedes cambiar las circunstancias. Yo vengo a ti y a pedirte y a alabarte y a bendecir tu nombre. Ahí en ese momento algo se va a apoderar de nosotros que nos va a hacer levantarnos. Después va a secar nuestras lágrimas y nos vamos a sentir fortalecidos y con ganas de seguir viviendo. ¿Te ha visto Dios con esta actitud alguna vez en tu vida? ¿Has llegado al punto donde has caído así delante de Dios, con tus lágrimas, alabándolo y bendiciéndolo y diciéndole: Señor, yo soy incapaz de arreglar esto o de dar la solución a este problema? Me siento insuficiente, me siento tonto, me siento tonta, me siento insensato. Vengo a ti, Señor, vengo a ti, porque todo lo podré en ti que me fortaleces. ¿Ha llegado en tu vida este momento? ¿Y has experimentado esas fuerzas como el águila? ¿Saben ustedes por qué en Isaías 40 se usa el ejemplo de las águilas? Porque es la única ave que cuando las tormentas vienen, cuando viene la tormenta, todas las aves vuelan y se van a esconder. Y el águila es la única ave que cuando vienen las tormentas vuela para encontrarse con la tormenta y atravesar la tormenta y volar arriba de la tormenta. Y la tormenta queda abajo. Por eso los que esperan en Jehová tendrán fuerzas y no vamos a huir de nuestros problemas. Por la puerta falsa, por las drogas, el alcohol, otra mujer, el sexo, la pornografía. Ya estoy desanimado, ya qué iglesia ni qué iglesia, todos una bola de hipócritas. No sea chillón, cobardes. Los valientes arrebatan el reino de Dios. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Tenemos que ser valientes y no amedrentarnos ante nada en la vida. Pero ese valor solamente viene del poder de Dios, que nos fortalece nuestra debilidad. Y Pablo termina diciendo en 2 Corintios 12, versículo 10: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque Él era fuerte en el poder de Jesucristo, y el poder de Cristo es más fuerte que todas las fuerzas de los seres humanos juntas. Aleluya, gloria a Dios. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias por tu palabra en esta mañana. Oh Dios, amplía nuestro entendimiento para comprender tus caminos y tus pensamientos y poder comprender que la vida cristiana es una vida de soldados. No estamos de vacaciones en este planeta, estamos en un campo ocupado por el enemigo que nos continúa bombardeando, nos continúa lanzando misiles, y no nos vamos a trincherar, porque contigo asaltaremos muros y derribaremos ejércitos. Nada ni nada nos podrá separar de tu amor, porque si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos acusará? Nadie. Tú eres el que nos has declarado justos y santos delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque todos los días estarás con nosotros hasta el día de nuestra muerte. He aquí estoy con todos ustedes hasta el día del fin. Sean valientes, esfuércense, echen mano de la vida eterna, no desmayen, porque los valientes arrebatan el reino de Dios. Padre, gracias por hacernos comprender que lo único que necesitamos en esta vida es tu gracia. Es suficiente tu gracia para enfrentar cualquier problema en la vida en nuestros 5 sentidos, para que seamos como Cristo, que en la muerte, en la cruz, le ofrecieron vinagre para mitigar su dolor, y para que no sufriera tanto, y Él negó. No quería ningún anestésico, quería estar en sus 5 sentidos experimentando el dolor por nosotros, porque era el valor que tu espíritu le infundía hasta el momento de su muerte. Y ejemplo nos ha dejado para que sigamos sus pisadas.
Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Y en esta tarde tal vez haya muchas personas que están sufriendo, que están experimentando adversidades en su vida. Y tal vez le has pedido a Dios y parece que no te contesta. Tal vez en esta mañana te ha contestado con las palabras que le dijo a Pablo: bástate mi gracia. No necesitas que te quite ese problema. No necesitas que te saque de ese problema, porque quiero que aprendas que en medio de tu problema que tienes ahorita, mi gracia es suficiente. Y mientras tú te sientas que me necesitas, voy a perfeccionar mi poder dentro de ti. Y te voy a hacer sentir y experimentar que lo único que necesitas es a mí, porque Él es la roca. Dirá Jehová, castillo mío, esperanza mía, mi Dios, en quien confiaré. Y muchos de ustedes en esta tarde también que nos ven por la televisión, si no tienes a Cristo todavía como tu roca, como tu fortaleza, no vas a aguantar las pruebas de la vida. Tarde o temprano vas a sucumbir, vas a ser derrotado. Los vientos te van a arrastrar al mundo, porque la única fuerza que nos sostiene es la gracia de Dios. Yo te invito en esta tarde a que vengas a Cristo, a que vengas a la cruz y le pidas perdón por tus pecados y le permitas a Dios entrar a tu corazón y mostrarte que no somos suficientemente sabios, ni poderosos, ni fuertes para vivir la vida sin Él. Lo necesitamos profundamente en nuestra vida. Si quieres aceptar a Cristo en tu vida, dile a Dios estas palabras. Ahí en tu lugar, con tu corazón inclinado, dile: Señor mío y Dios mío, creo que la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, que a los 3 días resucitaste de los muertos, y que ahora me prometes entrar a mi vida en la persona del Espíritu Santo para darme ese poder para vivir que yo no tengo. Poder para vivir. Te pido perdón por mis pecados y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, porque te lo pido y te doy las gracias, ya que ahora sé que solo tu gracia es suficiente para que yo pueda seguir viviendo. En el nombre de Cristo, amén.